En la Administradora de Riesgos Laborales Sura, creemos que es posible un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades laborales. Nuestro camino de evolución nos ha llevado más allá de ofrecerte un producto o entregarte una solución, para pasar al desarrollo de tus propias capacidades, habilitando el acceso a recursos, servicios, información y reconocimiento que potencien el logro de tus resultados de forma autónoma. El trabajo que realicemos juntos a partir de ahora estará orientado en la gestión de tendencias y riesgos, anticipándonos permanentemente a los cambios del entorno y reconociendo al ser humano como la esencia de las organizaciones. Estamos listos para iniciar y ayudarte en este camino importante. Juntos nos aseguramos de avanzar. Pero antes tenemos las siguientes recomendaciones. Primero, elige un lugar tranquilo que facilite tu aprendizaje y evita distracciones que te puedan interrumpir. Segundo, prepara el material que apoyará tu aprendizaje: libreta, bolígrafo, computadora, entre otros. Tercero, conecta los audífonos al dispositivo en el que desarrollarás el curso y evite distracciones teniendo otras páginas abiertas. Cuarto, realiza una breve pausa cuando te distraigas. Será de gran ayuda para retomar el curso. Y quinto, al iniciar cada fase del aprendizaje encontrarás un código QR en la esquina inferior de la presentación. Al escanearlo podrás acceder a las memorias del estudiante para complementar tu estudio. Luego de estas recomendaciones, estamos listos para empezar. Bienvenidos. Hola, hola, muy pero muy buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas con este espacio de formación. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Me presento, mi nombre es Luna Henao, productora de eventos de educación empresarial para Sura Colombia, y los voy a estar acompañando durante esta conexión. Quiero darle la bienvenida a esta conferencia que hace parte del plan de formación virtual de ARL. Hoy vamos a ver un tema súper importante en la administración de tareas de alto riesgo. Les cuento que para este espacio nos va a estar acompañando nuestro facilitador Carlos Mario Carrillo. Además, también les cuento que Carlos es administrador en salud ocupacional, es especialista en gerencia de proyectos, entrenador de trabajo en alturas y entrenador de espacios confinados. Cuenta con una experiencia aproximadamente de 11 años, siendo el responsable de administrar el sistema de gestión en empresas del sector de la construcción y el sector industrial, con 3 años como formador de personas para trabajo en alturas y espacios confinados, y como consultor cuenta con experiencia realizando asesorías, acompañamiento y capacitación a las diferentes empresas afiliadas a ARL Sura. A Carlos también queremos darle la bienvenida, agradecerle por aceptar la invitación a este espacio de formación, agradecerle por el valioso conocimiento que nos trae en esta mañana, y antes de iniciar quiero dar una serie de recomendaciones para que llevemos a cabo este espacio. Recordarles que más o menos a las 8:30 de la mañana les voy a estar compartiendo un enlace para que ustedes puedan diligenciar la asistencia. Súper importante, si de pronto hay más de una persona conectada desde un mismo dispositivo, cada una de las personas deberá diligenciarla.
Y si es el caso, por favor nos escriben por PIR desde qué empresa y cuántas personas están conectadas para poderlos tener en el radar al momento de generar la constancia de participación. Asimismo, los invito a que nos puedan ir escribiendo desde qué empresa se conectan, desde qué ciudad, cuál es ese rol que cumplen ustedes en su compañía. También para nosotros es importante conocer un poco quiénes son las personas que están allá al otro lado de la pantalla. Les recuerdo y les cuento a quienes de pronto no nos han acompañado en otros espacios que está siendo grabado, va a quedar disponible por 90 días para que ustedes puedan acceder al mismo mediante un enlace el cual también les voy a estar compartiendo en PIR. Allí les vamos a cargar las memorias formativas y la grabación del espacio con el fin de que ustedes puedan replicar este conocimiento en sus organizaciones o puedan verlo en otro momento si así lo consideran pertinente. Los invito a que nos conectemos con este espacio, nos conectemos con el hoy, con el ahora, dejemos a un lado los distractores que se puedan presentar, nuestro celular, tener páginas alternas abiertas en internet. Tratemos de desconectarnos un momentico del tema laboral, que aunque sé que parece difícil, lo podemos hacer para regalarnos este espacio para nosotros y para nuestro conocimiento. Además de que fue un espacio que lo creamos pensando en ustedes, entonces la idea es que se lo aprovechen al máximo. Realicen las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Nuestro facilitador está en la disposición de responder todas las que estén dentro de su alcance. Recuerden que ninguna pregunta sobra, todas son totalmente válidas y con seguridad van a aportar al aprendizaje colectivo, entonces no duden en participar. Bueno, antes de comenzar, asegúrense de tener todo lo necesario para tener una buena conexión a internet a este espacio, tener sus materiales de trabajo, una libreta, un lapicero para que vayan tomando nota de esa información tan importante y por supuesto una actitud positiva y abierta al aprendizaje. Así que sin más preámbulos vamos a dar inicio con este maravilloso espacio, dándole nuevamente la bienvenida a nuestro facilitador. Carlos, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para todos. Como dijo la compañera, mi nombre es Carlos Mario Carrillo. Voy a estar en este espacio, digámoslo así, como haciendo un pequeño recorderis de lo que son las tareas de alto riesgo, que en su efecto todavía las llamamos así, aunque en la altura las llamamos tareas críticas, pero todavía las vamos a seguir llamando pues tareas de alto riesgo, aunque se diferencian de la que es normativa. Muy bien, Luna, me haces un favor. ¿Me confirmas si están viendo mi pantalla, si es tan amable? Sí, sí, señor, ya la estamos viendo. Un segundito, por favor. Ya ven la presentación. Sí, sí, señor. Listo, bueno, entonces como les dije ahorita, muchachos, vamos a ver lo que son las tareas de alto riesgo. Aquí vamos a ver las definiciones. Tarea de alto riesgo como tal viene desde la OSHA, no desde del decreto 2090, que es colombiano, que ese decreto 2090 pues nos dice cuáles son algunas tareas de alto riesgo que por su complejidad como tal, digámoslo así, hay unas personas que se pensionan en menos tiempo, hay otras personas pues que por su condición pueden tener unas enfermedades mucho más tempranas y por el estilo pues las llaman o el decreto pues las acoge. Pero cuando hablamos de tareas de alto riesgo viene de la OCHA 29 CRF 1910 y nos da una definición de tareas de alto riesgo. Listo, que son todas aquellas actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentadas en la actividad rutinaria. ¿A qué vamos con ellas? Pues estamos realizando una labor de normal como tal en el sitio de trabajo y nos toca que utilizar una pulidora o un equipo de soldadura o nos toca subirnos a una parte superior a 2 metros o en su defecto nos toca ingresar a un tanque, entonces allí es donde se presenta un poco el tema complejo. Pero también hablamos de tareas críticas que hoy en día, digámoslo así, como la normativa de trabajo en alturas nos habla de tareas críticas y nos dice que son aquellas tareas que se presentan pues algunas características. Tienen tareas que tienen historia de muertes, pues sabemos que alturas tiene un historial bastante grande en Colombia, tareas con alta frecuencia de accidentalidad, tareas con potencial de ocasionar daños graves. Vamos a poner en caso puntual trabajo en caliente de espacios confinados o energías peligrosas,
cambios en los procedimientos o en las normas. Ya sabemos pues que existe la normatividad de trabajo en alturas y espacios confinados y se vienen pues más adelante otras normas que nos ayuden al tema del control de estas tareas de alto riesgo. Y tareas nuevas o desconocidas. Esta, digámoslo así, que es una definición tomada de la NTC 4116, norma técnica colombiana, pero las vamos a trabajar como definiciones, pero como tal vamos a hablar de tarea de alto riesgo, lo que nos puede generar un daño potencial en las actividades que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles actividades vamos a tener en cuenta? Entonces vamos a tener trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, energías peligrosas, que son las que más, digámoslo así, tenemos en cuenta en el sitio de trabajo, pero hay otras que hay que ir incluyendo, que son trabajo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, que viene, pues, digámoslo así, desde la parte de trabajo en alturas, como son lo de caída de objetos, trabajos con riesgo eléctrico y excavaciones. Perdón, que excavaciones viene, digámoslo así, como desde de la mano con espacios confinados. Muy bien, pero entonces, ¿en dónde encontramos estas tareas de alto riesgo? Estas tareas de alto riesgo las encontramos, digámoslo así, en todos los sitios de trabajo. ¿Es posible realizar las tareas de alto riesgo no sufrir accidente? Claro que sí. Existen demasiados controles y el primer control que existe es el del ser humano. Si el ser humano, digámoslo así, no acata todas las disposiciones que debe acatar en el sitio de trabajo, obviamente hay un porcentaje de que sufra un accidente. ¿Cómo pueden administrar adecuadamente las tareas de alto riesgo? Desde muchas formas. Podemos administrar las tareas de alto riesgo desde la gestión documental. Digámoslo así, que trabajo en altura y espacios confinados, que lo vamos a ver más adelante, cuentan con unos programas y estos programas nos ayudan a nosotros a visualizar y a globalizar todos los controles que podemos tener en la empresa de todos los peligros que nos podemos encontrar allí. Muy bien, pero estas tareas de alto riesgo están asociadas a la actividad, sí, claro, siempre van a estar asociadas a la actividad, siempre las vamos a ver de forma directa o indirecta, pero siempre van a estar asociadas. Que el evento ocurra por una actividad externa, sí, pero esa actividad externa también es asociada por, digámoslo así, combinación de aquellas tareas que en la empresa nos tienen y tenemos que desarrollar para poder entregar un producto final como tal. Muy bien, pero ¿existen procedimientos para la administración del tareas de alto riesgo? Sí. El procedimiento de intervención de actividades, aquellas actividades que generamos, digámoslo así, para trabajos en alturas, para trabajos en espacios confinados, para trabajos en calientes, para el tema de excavación. ¿Y qué son nuestros procedimientos? Es algo muy sencillo, es administrar digámoslo así, el paso a paso que debe tener uno en cuenta para poder iniciar un trabajo, desarrollarlo durante la ejecución del tiempo adecuado y hacer una entrega de forma oportuna. ¿Cuál es aquella entrega de forma oportuna? Entregarlo bien en calidad y entregarlo bien en seguridad y la salud pues pertinente de todos los trabajadores. Si estos procedimientos no se llevan a cabo, pues obviamente pueden que ocurran accidentes graves o mortales. Bueno, pero una de las tareas de alto riesgo que estábamos hablando ahorita era la de trabajo en alturas, y esas tareas de alto riesgo, pues obviamente es la que, digamos así, una de las que más ha causado accidentes mortales a nivel nacional, y también podemos decir que puede ser a nivel mundial, pero estamos aquí hablando digámoslo así, de los accidentes que ya conocemos en el territorio nacional. Como todos ustedes conocen, trabajo en alturas, que viene desde la resolución 4272, que fue creada el 27 de diciembre de 2021, pues no solamente esta norma fue creada en 2021, sino que viene
desde la resolución 2400, pero la primera norma creada directamente por altura fue la 3673 de 2008. Posteriormente fue derogada por la 1409 de 2012 y viene esta de trabajo en alturas, la 4272, que es un poco más compleja de cumplir y un poco más rigurosa, pero que nos ayuda a evitar pues que haya mucho más accidentalidad. Bueno, desde la resolución nos trae la definición que trabajo en alturas es toda actividad que realiza un trabajador que ocasione suspensión o desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ir desde el sitio seguro donde estamos, a sitio inferior, al sitio peligroso donde vamos a trabajar, siempre asegurados. Puede ser, como habla de suspensión, de forma vertical, como habla de desplazamiento, puede ser de forma horizontal o diagonal, pero tenemos que llegar a un sitio donde tenemos que hacer un trabajo en el que se vea expuesto el riesgo de caída mayor a 2 metros. Antiguamente era 1,50, ahora ya son metros. Con relación al plano de los pies, con relación al plano de los pies y al plano horizontal, digámoslo así, la caída más cercana a él. Pero no solo la definición de trabajo en alturas, es solo eso. La definición de trabajo en alturas tiene un trasfondo. ¿Qué quiere decir? Que existen centros de formación para certificar a una persona en trabajo en alturas, y eso no quiere decir que esa persona ya tiene, digámoslo así, como una experticia, ya es experto en trabajo en alturas. No. En un centro de formación nos dan unas bases para nosotros ya tener conocimiento de cómo poder llegar a esa parte y tener mucho más capacidad de hacer un trabajo un poco más seguro. Pero cuando hablamos de esta definición nos dice que el trasfondo, que cuando vamos a trabajar en alturas, primero debe existir una persona calificada. Bajo la resolución 4272 nos dice que la persona calificada es aquella que está bajo la ley 400, pero voy a contextualizar y generalizar esa persona calificada. Esa persona calificada no solamente es aquella que instala puntos de anclaje, no solamente aquella que instala líneas de vida vertical, horizontal fijas, sino que aquella persona calificada es la que está avalada para hacer una actividad como tal. Entonces voy a poner un ejemplo. Persona calificada, el coordinador de trabajo en alturas. ¿Qué quiere decir? Que si no existe un coordinador de trabajo en alturas, no existe un rol para autorizar el permiso de trabajo. Persona calificada es aquella persona que hizo un nivel de formación trabajador autorizado o un reentrenamiento para hacer un trabajo de forma operativa que esté expuesto a caída en alturas. Esa es una persona calificada. ¿Calificada para qué? Para acceder a un sitio peligroso y que está avalado para poder realizar esa actividad. Una persona calificada es aquella persona que la empresa o el coordinador escogió para ser ayudante de seguridad. Una persona calificada que la empresa, el administrador del programa o el coordinador escogió para hacer un rescate en caso de que ocurra un evento no deseado. Y así por el estilo podemos llamar a esa persona calificada bajo, digámoslo así, de esta definición. Pero también cuando vamos a trabajar en altura se requiere de un conocimiento. El primer conocimiento que nos dan en un centro de formación es el uso de los equipos de protección personal, el desplazamiento de forma horizontal, vertical, entre otros conocimientos que nos dan. Pero cuando nos encontramos con el sitio de trabajo es totalmente diferente al campo de formación donde nos dieron esas bases. Entonces, ¿yo qué debo de tener en cuenta? Adquirir esa experiencia ya en el sitio de trabajo para yo poder trabajar mucho más seguro. Esa experiencia, ¿con qué se adquiere? Pues obviamente con el tiempo, uno de un día para otro no va a adquirir experiencia en lo que está haciendo. Y la experiencia va de la mano de la destreza, o sea, esa habilidad que tiene esa persona para hacer el trabajo de forma adecuada. Y cuando hablamos por último de un plan de mejora, y digámoslo así, que hablemoslo desde seguridad y salud en el trabajo, ese plan de mejora puede ser un ciclo PHVA, pero desde los
digámoslo así, desde el ámbito general, hablemos de que cuando hacemos un trabajo, encontramos todos los errores que hicimos en ese trabajo y en otro que vamos a hacer igual a este, pues ya evitamos cometer todos los errores. Pero cuando encontramos un sitio de trabajo, el coordinador de trabajo en alturas y el administrador del programa o digámoslo así, el coordinador de seguridad en el trabajo, verifican si sí se puede realizar o no se puede realizar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar todos estos peligros que le ocasionen daño, una lesión bastante grave al trabajador y pues posteriormente no controlamos esos hallazgos que se pudieron haber encontrado en ese sitio durante la revisión. Muy bien, pero también la resolución 4272 nos trae un objeto campo de aplicación que es, digámoslo así, parecido al que también tiene espacios confinados y es establecer requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. En espacios confinados también es establecer requisitos mínimos para el desarrollo de trabajo en espacios confinados. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos palabras que vemos ahí resaltar, requisitos y mínimos, nos están dejando un mensaje bastante grande con relación a que si nosotros cumplimos estas dos palabras que nos trae este objeto, tenemos un porcentaje bastante alto, tenemos un porcentaje bastante grande de evitar que pase un evento. Cuando hablamos de requisitos, hablamos de algo legal, algo normativo, un cumplimiento que nos exige algo o alguien. Y cuando hablamos de mínimo, es lo básico que debemos de tener en cuenta. Entonces, cuando nos habla este objeto campo de aplicación de la norma, nos dice que establecer los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas o desarrollo para trabajo en espacios confinados, ¿qué debemos de tener como mínimo? Primero, que la persona esté formada. Si una persona no está formada, pues obviamente no va a tener ese aval para hacer ese trabajo, para ingresar a la zona de peligro. Segundo, que exista una persona que avale y autorice un permiso de trabajo. Entonces, en este caso, pues el coordinador de alturas, en el caso de espacios confinados, el supervisor de espacios confinados, en el caso de energías peligrosas, en el caso de sustancias químicas peligrosas, en el caso de izaje, pueden ser estas mismas personas, pero con el aval del coordinador de seguridad en el trabajo. También podemos tener en cuenta como requisitos mínimos, digámoslo así, la autorización a través de un permiso de trabajo, seguir los procedimientos establecidos que tiene la empresa, cumplir con todos los protocolos establecidos, utilizar las medidas de prevención y de protección, las medidas de protección, hablemos de los elementos de protección o elementos de protección personal o elementos de protección contra caídas, entre otros. Entonces, mire que cuando nos dice que establecen requisitos mínimos, es que si yo cumplo a cabalidad lo que me están pidiendo, hay un porcentaje muy alto en que me pase un evento. Pero ¿cómo los pongo en práctica? Todos los días cuando yo voy a hacer el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre tenemos una frase muy célebre y es entrar en paisajismo. Cuando entramos en paisajismo, hoy revisamos bien, mañana no. Entonces ahí es donde nosotros entramos en que como hoy están bien, digámoslo así, bien acondicionado el sitio de trabajo, mañana va a estar igual. No, hay que revisar todos los días y ponerlo en práctica, sacar aquellos 5 minuticos que nosotros debemos de tener en cuenta en el día o al inicio de la labor y revisar el estado del sitio de trabajo, el estado de los equipos, el estado de las herramientas, que obviamente las herramientas son un elemento base para ocasionar accidentes de trabajo y darme cuenta en qué estado están, posteriormente controlarlos. Pero cuando hablábamos ahorita de requisitos mínimos, tanto trabajo en espacios confinados como trabajo en alturas, las dos normas me piden que tengamos un programa de prevención y protección contra caídas, un programa de gestión de espacios confinados y dentro del contenido de esta documentación trae 3 elementos fundamentales.
¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Recursos humanos, o sea, el personal idóneo, el personal que va a realizar las actividades, o sea, el personal que va a estar siempre expuesto y es el personal que van a formar y es el personal que van a capacitar y entrenar para hacer ese trabajo y el que se va a exponer y posteriormente el que tiene la capacidad de asegurar el sitio de trabajo. Pero también nos habla de unos recursos técnicos, que esos recursos técnicos van basados en la gestión administrativa y en la gestión operativa. Y esos recursos técnicos son los que nos dan la garantía de evitar que pase un evento. Ahí entran los equipos de protección, entran la gestión documental como permisos de trabajo, entran el acondicionamiento de los sitios de trabajo. Y por último hay que conocer los procesos. Cuando hablamos de un producto, el producto se hace, digámoslo así, bajo un proceso, bajo un tiempo determinado, y ese es el tiempo que nosotros vamos a estar expuestos cuando estamos realizando esa actividad. Pero también existen unas medidas de prevención y unas medidas de protección. Medidas de prevención son aquellos elementos que se hacen antes de. Entonces podemos tener en cuenta medidas de prevención como el estado de salud de las personas, en qué estado está para realizar la actividad, el acondicionamiento y el aseguramiento de los sitios de trabajo con señalización de marcación, con un buen control de acceso, con un ayudante de seguridad, en este caso un vigía o una persona que esté permanente en el sitio de trabajo, entre otros. Pero también hablamos de unas medidas de protección que es durante el uso de los elementos de protección personal, la verificación de los sitios de trabajo por parte de aquellas personas que son figuras, digámoslo así, de seguridad en la empresa y otras personas como tal. Muy bien, pero cuando nosotros, digámoslo así, no cumplimos a cabalidad todos estos requisitos mínimos, pues puede pasar lo que vamos a ver en 30 segunditos en este video, que lo va a contextualizar con relación a cuando no cumplimos a cabalidad en tareas de alto riesgo, en trabajo en alturas, los controles adecuados. Muy bien, un pequeño video de 30 segundos donde nos enseña que generar controles nos evita que tengamos nosotros a futuro cambios de vida. ¿Qué quiere decir? Esta persona que cae aproximadamente de 4 o 5 metros de altura, más adelante puede tener secuelas, puede ser osteomusculares, puede ser, digámoslo así, algún órgano del cuerpo que se le haya desprendido, entre otros, pero de una u otra forma, esta persona que la caída fue bastante aparatosa, se dio porque no se cumplieron, digámoslo así, aquellos requisitos mínimos que teníamos o que debemos de tener en cuenta para hacer un trabajo de forma segura, no solamente en altura, sino en las demás actividades de alto riesgo que debemos de tener en cuenta. Muy bien, pero también tenemos dentro de las tareas de alto riesgo trabajo en espacios confinados, que también es una actividad normativa. Esta actividad normativa nos dice que es una norma que se crea en el año 2020, específicamente el 24 de febrero de 2020, nace la resolución 0491 de trabajo en espacios confinados. Pero esta normativa de trabajo en espacios confinados nos da dos definiciones bastante puntuales para tener en cuenta en el aseguramiento de las actividades. Entonces, primero nos dice
¿Qué es un espacio confinado y cómo podemos saber si ese sitio sí es o no es un espacio confinado? ¿Qué quiere decir? En estos momentos, digámoslo así, que hay diferencias de opiniones donde pueden tener en cuenta que un recinto, algo cerrado, es un espacio confinado. No todos los sitios que son cerrados son espacios confinados. Hay que poner en práctica estos tres elementos y si uno de esos tres elementos no cumple, no se considera espacio confinado. Entonces, primer elemento, no están diseñados para la ocupación continua de un trabajador. ¿Qué quiere decir? Que el sitio como tal puede tener agentes bastante contaminantes y a pesar de que la persona tiene un elemento de protección personal como caretas, entre otros, este va a sufrir desgaste y posteriormente debe salir a cambiarlos o a oxigenarse. Que el sitio donde voy a trabajar es bastante incómodo, que el sitio donde voy a trabajar es bastante complejo, entonces no está diseñado para que yo trabaje de forma adecuada y de forma normal allá. Pero también tiene medios de entrada y salida restringidos, pues hablamos de su dimensión, forma o cantidad de accesos limitados. Pero también cuando nos dice que tenemos medios de entrada y salida restringidos, es porque para ingresar a ese sitio de trabajo necesitamos una autorización. Esa autorización puede ser a través de ¿qué? Esa autorización puede ser a través del permiso de trabajo autorizado por el supervisor de trabajo en espacios confinados. Pero también me dice que son lo suficientemente grandes y configurados que permitan que el trabajador ingrese allá de forma adecuada, que cuerpa pues como tal todo su cuerpo. Hay dimensiones donde el trabajador queda por fuera y algunos dicen, pero si él se pone en cuclillas o si el trabajador se agacha, queda allá metido. No, digámoslo así, que ese no es el deber ser. El deber ser es que el trabajador quepa completamente en el espacio confinado y trabaje allá. Si uno de estos tres elementos no cumple, no se considera como espacio confinado. Digámoslo así que el primer elemento es el que más complejidad da para verificar si es o no es espacio confinado, porque ahí es donde nosotros debemos de tener en cuenta con una investigación bastante minuciosa para saber si el trabajador sí puede hacer, digámoslo así, como un trabajo de forma adecuada allí o no. Bueno, pero también nos viene una clasificación del espacio confinado. Esa clasificación del espacio confinado se da por dos razones, por tipo y por grado. Tipo es por su forma, digámoslo así, su configuración física, y grado es su grado de peligrosidad. Nos habla de tipo 1 o tipo 2 y el tipo 1 son aquellos espacios abiertos que por su profundidad dificultan la ventilación natural del trabajador o del sitio de trabajo. Digámoslo así que son brechas, son tanques de almacenamiento que estén abiertos, entre otros. Pero los tipo 2 son aquellos espacios combinados que tienen una pequeña entrada y salida, como son los manholes, como son, digámoslo así, los hilos, entre otros. Entonces, cuando ya miramos la configuración, ya por su forma física nos damos cuenta si lo catalogamos espacio confinado tipo 1 o tipo 2. Algunas empresas lo clasifican como, perdón, tipo 1, tipo 2. Grado de peligrosidad. Aquí algunas empresas lo catalogan como grado o clase. No tienen ningún problema con tal de que, digámoslo así, hagan una buena clasificación. Grado A. Entonces, para que sea grado A, tiene 7 elementos fundamentales. Para que sea grado A, hablamos de IPBS. IPBS o IDLH, IPBS en sus iniciales, inminentemente peligrosas para la vida y la salud de las personas. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso a ese espacio confinado, en unos minutos me puede causar ese ambiente peligroso, esa atmósfera peligrosa, un daño grave o posteriormente la muerte. Pero también puede tener atmósferas peligrosas como atmósferas tóxicas, hablemos de monóxido de carbono, dióxido, azufre,
cloro, amoníaco, entre otros. Pero también puedo tener atmósferas explosivas, hablemos de cualquier sustancia de hidrocarburo que pueda ser un gas explosivo que me genere un incendio, una explosión. Pero también puede haber ausencia, perdón, o enriquecimiento de oxígeno. Ausencia de oxígeno, un detector de gas bajo la ACGIH me dice que está por debajo los límites permisibles del 19.5 o enriquecimiento de oxígeno por encima de 23.5. ¿Qué quiere decir? Que el aire que nosotros respiramos trae un porcentaje de oxígeno del 20.9. Entonces, esa es una, digámoslo así, como una cobertura digámoslo así, en el oxígeno, ausencia de oxígeno o enriquecimiento de oxígeno. Pero también podemos tener liberación de energías peligrosas, aquellos espacios confinados donde se requiere de hacer un bloqueo etiquetado y se requiere digámoslo así, un paro de alguna energía peligrosa, lo vamos a ver enseguida, y en ella, pues obviamente se ingresa a realizar una actividad. Pero también pueden haber burbujas o paredes convergentes que le generen atrapamiento, asfixia y muerte al trabajador. Entonces, esto lo podemos ver en el ámbito de la construcción, donde cuando se están realizando brechas, los muros se desprenden, o en el caso de pilas o caisson, cuando estas colapsan. Pero también puede existir un espacio confinado donde hayan bastantes gases, bastantes peligrosos, un recinto cerrado donde puede envolver, sumir o sumergir al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que el gas, como está volátil, él no puede liberarse porque el recinto es cerrado, entonces él va, digámoslo así, a deambular de forma vagabunda, digámoslo así, en ese estilo, por el sitio, y yo como ser humano que tengo que respirar, pues voy a inhalar ese gas y a los minutos voy a quedar inconsciente y posteriormente me va a generar la muerte. Y voy a tener otros peligros asociados a los espacios confinados. ¿Qué otros peligros? Pues puedo tener mecánicos, puedo tener condiciones de seguridad de trabajo en alturas, caliente, eh, eléctricos, entre otros. Pero también podemos clasificar los grado B, que el grado B grado B quiere decir que pueden ser incluso hasta unos del grado A, pero que no comprometen la vida y la salud de las personas. ¿Qué quiere decir? Que me puede generar una lesión severa o me puede generar una enfermedad severa, pero no me va a generar la muerte. Y aquellos espacios confinados grado C, que son los de menor peligrosidad, voy a poner caso puntual una zapata algo abierta, pero que no sea tan profunda, y una zapata, digámoslo así, una dimensión de 3x3, y que el trabajador trabaje en medio de la zapata, y que así se pueda desprender alguno de los muros, no le cause una lesión, pero que está en un sitio peligroso. Entonces, cuando yo ya sé que que el sitio de trabajo es un espacio confinado, y lo he clasificado, yo ya le he generado o le he realizado algunos controles como tal para poder que ese sitio no se vuelva tan peligroso. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya le encontramos el grado, la clase de peligrosidad, va a poner caso puntual, grado A, atmósferas tóxicas, pues uno de los controles que yo debo tener en cuenta existente es la ventilación natural o la ventilación forzada con un equipo de ventilación mecánico. Que si hay liberación de energías peligrosas, pues pongo en práctica el procedimiento de bloqueo de etiquetado. Que si hay riesgo de desprendimiento de algún terreno, pues empiezo a generar un aseguramiento con entibado, o en su defecto, si es una pila, con anillado de concreto de forma segura. Y así por el estilo. Entonces, ya cuando yo los clasifique, ya estoy encontrando unos controles adecuados.
Pero también en espacios confinados me voy a encontrar aquellos peligros potenciales, voy a generalizar acá en las tareas de alto riesgo. Peligros potenciales de trabajo en alturas son caída de personas, son caída de objetos o, digámoslo así, volcamiento de los sistemas en los que yo esté trabajando. Ejemplo, un andamio colgante, se desprenda, un andamio multidireccional, tenga un volcamiento, una escalera tenga una caída, como lo vimos en el video, un techo, que se desprenda el techo, entre otros. O caso puntual, un elevador, el elevador en el momento en que esté laborando, él pueda pues tener un incidente. En espacios confinados tenemos unos peligros potenciales. Estos peligros potenciales, digámoslo así, son aún más peligrosos que los de trabajo en alturas, porque los de trabajo en alturas yo los puedo ver y los puedo asegurar. En espacios confinados, digámoslo así, que las atmósferas peligrosas, para yo darme cuenta si hay atmósferas peligrosas, debo de utilizar un equipo de detección de gas. Si yo no tengo ese equipo de detección de gas, primero, no sé qué cantidad de gases hay y segundo, no sé si esos gases si los puedo liberar de allí o no. Eh, Otro peligro potencial es la ausencia del enriquecimiento de oxígeno, que ahorita hablábamos de él, pero es más peligroso el enriquecimiento de oxígeno que la ausencia. ¿En qué sentido? En que el enriquecimiento me puede generar en ese sitio de trabajo un incendio o una explosión. A mayor cantidad de oxígeno, mayor es, digámoslo así, la probabilidad de que haya un incendio o una explosión. Caso puntual, cuando trabajamos en caliente, que en caliente se utiliza un equipo, digámoslo así, de oxicorte, tenemos dos cilindros, uno de oxígeno y uno de acetileno, y digámoslo así, la combinación de los dos me genera una llama para hacer un corte. Liberación de energías peligrosas. Claro, digámoslo así, que estoy en un caso puntual, una empresa industrial donde hay que hacer un lavado, un mantenimiento de un tanque, donde este tanque tenga al interior unos agitadores, unas aspas, y éstas se liberen y le generen daños graves o la muerte al trabajador. Y temperaturas extremas. Las temperaturas extremas podemos hablar de tres temas puntuales: calor, humedad, presión, y obviamente le genera al trabajador deshidratación, entre otras cosas. Pero también cuando hablamos de peligros potenciales de trabajo en caliente, podemos hablar de que peligro potencial que tenemos en cuenta es que puede generar incendio o explosión. Peligro potencial trabajando con un equipo de pulidora puede generar amputación, heridas graves o amputación, entre otros. Muy bien, ahorita que estábamos hablando de los permisos de trabajo, pues también aquí hay una definición muy importante para tener en cuenta, hablando de forma general, no solamente del permiso de espacios confinados. Digámoslo así, que la definición de permiso de trabajo me dice que es un mecanismo administrativo. Cuando hablamos de mecanismo administrativo, hablamos que es un documento legal. Digámoslo así, que es el documento que primero, que me genera a mí el control de las actividades que yo voy a hacer. ¿El control de qué? Control de tres componentes esenciales. Primero, el control del estado de la persona. Segundo, el control del estado de los equipos, elementos de protección y herramientas a trabajar. Y tercero, el control del sitio de trabajo. Pero también me dice que mediante la verificación y control previo. ¿Qué quiere decir? Que yo, para poder hacer un trabajo y ese trabajo está autorizado por un permiso, debo de verificar antes de cómo están todos esos tres componentes, no durante de, como en muchas ocasiones pasa, que el compañero de trabajo le dice: mientras yo voy diligenciando el permiso de trabajo, vaya usted armando el andamio multidireccional, que cuando yo ya termine el permiso, ya usted lleva dos cuerpos de andamio armado y agilizamos. No hice absolutamente nada. Entonces, yo verifico antes de cómo está el estado de esos tres componentes. ¿Y qué quiere decir cuando ahorita hablemos de toda persona que firme un permiso de trabajo ya responsable? Eh,
pero también me dice de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización del trabajo de alto riesgo o del trabajo en alturas, confinado, caliente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo firme el permiso de trabajo, yo soy consciente del contenido del permiso y sé el alcance del permiso. Por eso hay que ser muy enfáticos en que el personal cuando firme el permiso conozca toda la información del permiso de trabajo. Y por último me dice, pero también yo debo de acatar todas las disposiciones de este. Cuando ahorita hablábamos de alcances, es el sitio adecuado, es el tiempo de exposición, el tiempo de exposición, como ya lo traen los permisos, donde me dice vigencia del permiso, hablamos de fechas y hora estipulada. Pero cuando hablamos de que toda persona que firma el permiso de trabajo ya es responsable, ¿qué quiere decir? Que cuando yo firme el permiso de trabajo, yo ya sé el contenido del permiso. Cuando yo ya firme el permiso de trabajo, como muchos, pues desafortunadamente ha pasado, que cuando el trabajador firma el permiso, dice al coordinador de alturas es responsable de lo que me pase, al supervisor de espacios confinados es responsable de lo que me pase. No, el ejecutor también es responsable porque él firmó manifestando de que todos los elementos de protección que tiene el permiso, ya digámoslo así como descritos, el trabajador los va a utilizar. Los revisó y cuando los revisó están en buenas condiciones. Pero cuando hablamos del término de salud, el término de salud no solamente es que cuando me hicieron un examen médico de aptitud para trabajo en alturas y ya tengo cierto tiempo de vigencia. En este caso puntual, muchas empresas están utilizando un año. No, porque mi cuerpo puede cambiar, mi metabolismo puede cambiar de un momento para otro. O en su defecto, si ingerí alguna sustancia psicoactiva o si ingerí licor, estoy bajo los efectos del licor, estoy bajo los efectos de la droga y yo estoy firmando un permiso donde estoy manifestando de que yo estoy en mis 5 sentidos para realizar la actividad. Entonces, cuando ya firma el permiso de trabajo, es responsable de su propia, digámoslo así, de su propia veracidad de que su estado de salud está en buenas condiciones. Por eso aquí la invitación es a que cuando vamos a hacer un trabajo de alto riesgo, se haga de forma adecuada cumpliendo estos 3 componentes. Pero también, ahorita que hablábamos de unas medidas de protección, para realizar un trabajo en espacios confinados de forma segura, básicamente debemos de tener en cuenta el uso de unos equipos de protección. Entonces, primero, el permiso de trabajo nos dice que cuando yo vaya a realizar un ingreso a un espacio confinado, lo debo hacer de forma segura. Primero, que el permiso esté diligenciado y cumpla con todos sus componentes. Y segundo, que verifique que el ambiente de trabajo al interior de ese recinto esté de forma adecuada. ¿A través de qué? De un equipo de detección de gases. Y ese equipo de detección de gases debe ser acorde a los gases que hay al interior del espacio confinado. No todo equipo de detección de gas me sirve para todos los sitios de trabajo. Caso puntual, si yo tengo un equipo de detección de gas con los 4 gases básicos, oxígeno, metano, ácido sulfúrico, monóxido de carbono, y el sitio donde yo voy a revisar tiene cloro o tiene amoníaco, perdón, no me va a realizar ninguna medición. Puede que se altere el oxígeno digámoslo así, por el desplazamiento del aire, por el gas que puede ser más pesado que el oxígeno. Pero los otros gases no se van a alterar. Pero también me está diciendo, venga, utilice equipos de respiración, pueden ser respiración para gases y vapores, o puede ser respiración por aire a demanda, según el sitio donde yo vaya a trabajar.
para aislarme de esos gases que yo voy a tener, digámoslo así, a disposición en ese sitio de trabajo. Pero si es necesario, utilice un equipo de ventilación o para inyectar aire o para extraer gas. ¿Qué quiere decir? Que si el sitio de trabajo no hay gases, pero la temperatura es muy alta, puedo inyectar para acondicionar el sitio de trabajo. Pero si el sitio de trabajo hay gases, por caso puntual cuando trabajamos en un espacio confinado, en combinación de una tarea crítica que es la soldadura, el equipo de ventilación no se puede utilizar para inyectar, sino para extraer el gas. ¿Cuál gas? El humo metálico que emana de la aplicación de la soldadura. Pero también debe tener un equipo de iluminación, que ahorita cuando clasificamos el espacio confinado, si el espacio confinado cuando lo clasifiquemos es, digámoslo así, tipo 2, cerrado, grado A, pero que la atmósfera en ese espacio confinado puede ser una atmósfera combustible, no cualquier tipo de iluminación me sirve. Debo utilizar un tipo de iluminación intrínsecamente seguro, como lo llamamos APTES, que quiere decir que es hermético y que obviamente no va a haber, digámoslo así, al momento de prenderlo, un evento. ¿Qué quiere decir hermeticidad? El equipo de medición de gases es un equipo hermético como es un equipo eléctrico y por eso él no tiene, digámoslo así, esa condición de que cuando yo lo prenda o lo utilice pueda generar una explosión. Entonces, cuando hablamos de equipos de protección, no solamente para espacios confinados, también para los otras tareas de alto riesgo, esto quiere decir que siempre que vamos a trabajar en un sitio peligroso, siempre tengamos en cuenta los equipos de protección. Los equipos de protección pueden ser a veces fastidiosos, pueden ser aburridores, cansones, pero son elementales y son esenciales para, digámoslo así, minimizar una enfermedad que pueda tener el trabajador a exposición a este sitio de trabajo. Bueno, pero también la tercera tarea de alto riesgo que tenemos en cuenta es trabajo en caliente. ¿Listo? Trabajo en caliente, digámoslo así, que es toda operación que por su condición me pueda generar un incendio o una explosión en el sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque al yo realizar este tipo de trabajos me genera, digámoslo así, la condición de una chispa, que esa chispa me puede generar un incendio por el ambiente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos del permiso de trabajo en caliente y cuando hablamos del triángulo del fuego, el triángulo del fuego me dice que para poder que haya un incendio o un foco de ignición, me está trayendo a colación esos tres componentes, donde puede haber un comburente, donde hay oxígeno o en su defecto donde hay un calor. ¿Qué quiere decir? En este caso, yo no puedo, digámoslo así, de ese sitio de trabajo, no puedo aislar el oxígeno no se puede aislar de, digámoslo así, un 90% de los sitios de trabajo. Hay partes específicas donde se puede hacer, pero en este caso no. Pero tampoco puedo decir que no puedo generar chispa porque ese es mi proceso de producción. Tengo que realizar un trabajo y ese trabajo lo debo hacer con base a un equipo que es un equipo de soldadura, un equipo de chicorte, un equipo de polidora. Entonces, el permiso de trabajo en caliente que me está diciendo, venga, acondicione el sitio de trabajo, retire del sitio de trabajo todo lo que pueda generar incendio, o asegure con mamparas, con telas antichispas, entre otros, que me genere que no vaya a haber un incendio. Porque trabajo en caliente es ese, digámoslo así, es esa condición como tal. Muy bien, pero también en tareas de alto riesgo hablamos de energías peligrosas. Energías peligrosas es cualquier energía en cualquier cantidad que me pueda generar un daño grave o la muerte. Cuando hablamos de energías peligrosas, son todas aquellas energías
voy a poner unos ejemplos de algunas, que por su defecto le pueden generar una condición bastante peligrosa y riesgosa al trabajador durante la ejecución de la actividad. Entonces, las energías peligrosas más comunes y que conocemos, entre ellas está la energía eléctrica, está la energía mecánica, la energía hidráulica, la energía potencial, la energía eólica, por gases y fluidos, entre otros. Todo este tipo de energía, las empresas deben tener un protocolo, un procedimiento establecido, digámoslo así, un lockout o un procedimiento de bloqueo de etiquetado, digámoslo así en español, para poder hacer ese control de forma segura. Pero también cuando hablamos de un procedimiento de bloqueo de etiquetado, es que nos lleva a un estado de energía cero. ¿Qué es ese estado de energía cero? Es que la máquina en todas las fuentes de energía potenciales, incluyendo las remanentes, o sea, las residuales, las que quedaron internamente en el equipo, también sean, digámoslo así, liberadas. Y en su defecto, que este estado de energía cero es una de esas actividades de seguridad que debe ser verificado y aprobado antes de comenzar la intervención. ¿Por quién? Por varios roles o varias personas. Primero, por la persona que hizo el bloqueo, o sea, esa persona que en su defecto la empresa asignó para hacer el bloqueo. Segundo, por la persona que va a autorizar, perdón, el trabajo. Esa persona que va a autorizar el trabajo también debe de asegurarse y verificar que el sitio de trabajo ya está en condiciones. Y tercero, por aquellas personas que van a estar expuestas al interior de ese sitio, que no vaya a haber una liberación de energía. Pero también para eso debemos de tener en cuenta, digámoslo así, como entre ellas las 5 reglas de oro. Pero aquí vamos a hablar de 8 reglas en las cuales hablamos desde la parte documental y desde la parte operativa. Entonces, para garantizar, digámoslo así, ese proceso de bloqueo de etiquetado, debemos de tener en cuenta 8 pasitos puntuales las empresas que trabajen con este tipo de actividades. Primero, notificar a todo el equipo de trabajo que se va a hacer un bloqueo de una energía. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos áreas donde esas áreas las vamos, digámoslo así, les vamos a generar una novedad, hay que avisarles que se va a hacer un bloqueo, perdón, hay que avisarles que se va a hacer una intervención de una actividad. ¿Por qué? Porque accidentalmente una persona que no conozca ese proceso puede, digámoslo así, activar nuevamente la energía que necesita o el equipo que necesita para poder realizar su trabajo. Pero también cuando hablamos de los involucrados, pues ahorita hablábamos de la persona que bloquea, de la persona que va a autorizar y de los trabajadores o de los que se van a exponer. Segundo, el proceso del diligenciamiento de un permiso de trabajo o seguir el estándar de bloqueo de la empresa, y que ese estándar viene bajo de una lista de verificación donde yo chequeo y firmo y aseguro de que todo esté bien. Tercero, ya empiezo pues con el proceso digámoslo así, de operativo, donde voy a detener o desconectar los equipos que tengo energizados desde la fuente principal para poder hacer el trabajo. Cuarto, pasar de off a on. Esto quiere decir cuando yo tengo un switch, el switch lo prendo y lo apago, o de abierto a cerrado cuando utilizamos llaves de gas, entre otros, o digámoslo así, llaves de bola, entre otros. Pero también cuando hablamos del término de cerrado o abierto, hay que tener en cuenta ese término de cerrado o abierto digámoslo así, en el mundo de la electricidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de cerrado en el mundo de la electricidad es que el término de cerrado me dice que hay flujo de energía. Entonces, cuando ya hagamos un proceso de bloqueo de etiquetado, no podemos decir en el mundo de la parte eléctrica que ya está cerrado, porque ellos van a entender
sigue ese sitio energizado. Después de que hagamos ese proceso de pasar de un estado positivo a un estado abierto a un estado cerrado, viene el proceso de ya bloquear y candadear, o ya bloquear y tarjetear. Pero el bloqueo de etiquetado se hace con un equipo especializado que tiene la empresa, con los candados y con, digámoslo así, el kit que tiene adecuado. No se hace con un elemento ordinario y el tarjeteo tampoco se realiza, digámoslo así, como con avisos preventivos ordinarios por su defecto, digámoslo así, sino que se utiliza una etiqueta, digámoslo así, de forma especial, donde me mencionen la información que hay que tener en cuenta para ese sitio de trabajo. Pero también ese sitio que bloquee etiquete debe tener puesta a tierra, y si no tiene puesta a tierra, pues hay que instalarle un puesta a tierra. ¿Por qué? Primero, porque cuando quedan energías almacenadas, si éstas se liberan, pueden ocasionarle un accidente al trabajador, porque pues ellas tienen que, eh, digámoslo así, liberarse por algún sitio si no tiene puesta a tierra. O porque en su defecto puede haber una, digámoslo así, una liberación accidental de la energía y el trabajador puede estar internamente expuesto y la puesta a tierra no me ayude mucho. Por último, debe verificar la ausencia de la energía, incluyendo energías residuales. Esto quiere decir que yo utilizo un equipo como tal, un chequeador digital. Puedo utilizar un tester o puedo utilizar, digámoslo así, equipos magnéticos que a distancia me pueden decir si el sitio donde yo voy a ingresar puede tener energía o no. En muchas ocasiones utilizamos aquellos destornilladores que cuando los meto, digámoslo así, como a un toma, este destornillador en su parte superior, en la cabeza del destornillador, se prende. Eso no es un chequeador. Este destornillador no está, digámoslo así, diseñado para eso. Entonces, ese destornillador como elemento no me sirve para chequear si hay una ausencia o hay energía como tal. Bueno, pero también entramos, digámoslo así, como un tema de izaje de cargas. El tema de izaje de cargas es un tema muy complejo. Podemos trabajar desde varias normas, entre ellas está digámoslo así, la ASME B30, donde me habla mucho del tema de izajes, pero el izaje de cargas también lo podemos asociar con el tema de trabajo en alturas por caída de objetos. Pero hay que tener en cuenta en el izaje de cargas muchos elementos. Voy a poner caso puntual, una torre grúa. La torre grúa, que tiene un brazo bastante largo, ese brazo, no todo el brazo tiene una carga puntual. Y como tal, cuando yo estoy izando una carga, esa carga cuando está en el aire, pueden existir vientos fuertes que la torre grúa como tal trae un elemento que se llama anemómetro, que ese anemómetro me está diciendo, digámoslo así, la velocidad en kilómetros que lleva el viento para poder realizar el trabajo o no. Pero también hay otros temas de izaje de cargas como lo son, digámoslo así, pórticos, puentes grúas, diferenciales, entre otros. Utilizamos una pluma manual. Cuando hablo de manual es, digámoslo así, se puede instalar en cualquier parte de un proyecto constructivo. Pero a todas ellas hay que hacerles como tal lo pertinente para poder realizarlo de forma segura. ¿Qué quiere decir? Que también la persona debe recibir una capacitación y un entrenamiento adecuado para poder realizar este tipo de trabajo. Que la persona esté capacitada para ser operador y que, digámoslo así, tenga un acompañante que sea un aparejador el que lo guíe para hacer un trabajo de forma segura. Muy bien, pero también cuando hablamos de excavación, esta excavación vamos a asociarla a trabajo en espacios confinados, en la norma, digámoslo así, en espacios confinados nos lleva a que una excavación puede ser considerada un espacio confinado, digámoslo así, después de 1.20 metros de profundidad
pero desde que se haga una excavación hay que hacerle un aseguramiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a hacer un proceso de excavación lo que estamos haciendo es debilitando un terreno. Y cuando debilitamos un terreno, este terreno por digámoslo así, el terreno, el material por más fino que sea, porque cuando hacemos una excavación hay distintos tipos de terreno, puede ser un terreno limoso, puede ser un terreno rocoso, que son los más, digámoslo así, los más finos, pero también hay terrenos fangosos, hay terrenos pantanosos, hay terrenos arenillosos que nosotros debemos de saber trabajar y cuando tenemos experiencia, pues obviamente vamos asegurándolos. Ningún terreno, ninguno, en su defecto hay que tener un exceso de confianza. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que yo empiece a excavar, ya debilité ese sitio de trabajo. Y cuando empiezo a excavar, pues obviamente le generó un tema de complejidad. ¿Qué quiere decir? Primero, si no le hago un apuntalamiento o si no le pongo un entibado, que el entibado y el apuntalamiento es el reemplazo del material que saqué de allí, en algún momento ese terreno puede colapsar. ¿Y por qué complejidad? Porque primero, casi siempre estamos utilizando maquinaria pesada como lo vemos acá, y la maquinaria pesada, pues, como valga la redundancia, genera un peso, y ese peso ayuda a que las paredes puedan colapsar. Pero también la maquinaria pesada genera vibración, y esa vibración obviamente va a mover el terreno sí o sí, como sea, pero no quiere decir que va a colapsar las paredes de la brecha. Por eso, independientemente de la profundidad que tenga la brecha, cuando nos dicen a nosotros que instalemos unos apuntalamientos o estos entibados, es porque es el reemplazante de ese material que sacamos, para poder trabajar de forma segura y salir de allí y evitar que este colapse. Pero como lo vemos en la imagen, donde está, digámoslo así, el tubo que están instalando, el material que sacamos de excavación lo ponemos a un lado. ¿Qué quiere decir? Digámoslo así, que los que tienen ya experiencia y conocimiento del peso del terreno, dependiendo del material, dependiendo de si está seco o mojado, dependiendo de algunas características, si yo saco 1 metro cúbico de material de excavación, puede pesar entre 700 a una tonelada. Y ese material lo pongo al lado de la excavación. O sea que yo lo que estoy haciendo es debilitando un sitio, y al debilitarlo le estoy poniendo el peso a ese sitio al lado. Por eso es que es un peligro inminente que cuando se trabaja en una excavación, esta pueda colapsar, y por eso, digámoslo así, como una de las obligaciones es ponerle entibado. Entonces, cuando hablamos de excavación, hay que tener en cuenta, desde espacios confinados, el aseguramiento del terreno, porque uno de los peligros potenciales que tiene en el grado A es que, digámoslo así, hayan paredes convergentes que le generen asfixia y posteriormente muerte al trabajador. Por eso, desde tareas de alto riesgo, el tema de excavación es una actividad que debemos de generarle bastante control para poder que cuando realicemos esa actividad la hagamos mucho más segura, y nos retiremos de este sitio de trabajo sin que tengamos pues eventos que lamentar. Pero también podemos realizar manejo de sustancias químicas. Desde la 1496, que nos habla, digámoslo así, la normatividad que fue creada en 2018 para almacenamiento, transporte y uso de sustancias químicas, digámoslo así, que este es un capítulo sacado del sistema globalmente armonizado. El manejo de sustancias químicas peligrosas, debemos de tener en cuenta también, como lo manifesté ahora, una buena capacitación. Debemos de tener en cuenta el conocimiento de las fichas de seguridad. Debemos de tener en cuenta el conocimiento de las fichas técnicas. ¿Por qué? Porque de la hoja de seguridad me está diciendo que yo debo de tener una matriz de compatibilidad, si ese producto químico sí se puede almacenar con otro X producto químico,
primero, para que no me genere una reacción química y segundo, para que no me genere un evento. Segundo, el almacenamiento cómo debe de ser. Tercero, el reenvase cómo debe de ser. Cuarto, la manipulación cómo debe de ser. Entonces, hablando de sustancias químicas peligrosas, digámoslo así, puede ser bastante riesgoso si el trabajador no conoce las fichas de seguridad. Voy a poner de ejemplo dos sustancias químicas que podemos decir que visiblemente pueden ser iguales, pero que cuando vamos a utilizarlas o cuando vamos a, digámoslo así, a manipularlas, una puede ser nociva, la otra puede ser extremadamente peligrosa. Entonces, voy a hablar de un disolvente, silol. Cuando yo utilizo un disolvente, silol, un thinner, y este thinner, digámoslo así, me cayó en algún brazo, tranquilamente yo me puedo lavar las manos, pues me puede generar alguna pequeña quemadura de la piel, pero hasta ahí. Pero si yo utilizo ácido nítrico, y ese ácido nítrico está en un porcentaje del 90, 95, 100%, me puede generar una perforación en cualquier parte del cuerpo. Entonces, no todas las sustancias químicas se pueden utilizar de la misma forma. Por eso, cuando vamos al manejo de sustancias químicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer la ficha de seguridad. Y la ficha de seguridad también hay que conocerla, que la ficha de seguridad debe tener tres componentes esenciales para poder que esa ficha de seguridad sea, digámoslo así, como garantizable. Esos tres componentes son, primero, que sea en español; segundo, que tenga los 16 ítems; y tercero, que tenga como mínimo 5 años. Si esa ficha de seguridad tiene más de 5 años, pues llamamos al proveedor fabricante para que nos garantice que esa ficha no ha cambiado absolutamente nada, pero ella como mínimo debe tener como 5 años para poder que sea fiable y poderla utilizar. Muy bien. Pero por último tenemos el trabajo de riesgo eléctrico, que este está bajo la resolución 5018. Este tema de trabajo de riesgo eléctrico, digámoslo así, que es un poco complejo, porque el trabajo eléctrico se da en muchas partes. Por ejemplo, puede ser trabajo industrial, puede ser trabajos eléctricos en tensión, digámoslo así, trabajando en subestaciones eléctricas que tienen un voltaje bastante alto, o en torres de energía donde se tiene que trabajar, o en la mayoría de veces donde se trabaja con fluido eléctrico normal. Cuando hablamos de la resolución 5018, nos menciona de que toda persona que vaya a trabajar en el ámbito del tema eléctrico debe tener una formación y debe tener una certificación. La certificación puede ser bajo, digámoslo así, el certificado COMTE o el certificado COMNIA, y allí te dan unos niveles. Cuando ya en esos niveles, esa persona tiene el alcance hasta cierta, digámoslo así, capacidad de trabajar en la parte eléctrica. Pero también nos habla de unos códigos de colores, donde esos códigos de colores, hablando del tema de subestación, me puede decir cuál es el alcance que tengo yo, si yo tengo injerencia en la parte eléctrica o no tengo injerencia en la parte eléctrica. Entonces, en el tema de trabajo con riesgo eléctrico, digámoslo así, tenemos que tener en cuenta el sitio donde vamos a realizar la actividad y posteriormente también otros permisos de tareas de alto riesgo, permisos de trabajo para el aseguramiento de este tipo de energías. También debemos de tener en cuenta los elementos de protección personal, algunos trajes que son ignífugos y algunos elementos de protección para, digámoslo así, la contención de la energía. Muy bien, pero cuando hablamos ya que tuvimos en cuenta todas estas tareas de alto riesgo, hablamos de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, digámoslo así, de forma general,
hablemos desde la ISO 31000, que la gestión del riesgo, no solamente hablamos del riesgo de seguridad y salud en el trabajo, que es una probabilidad más una consecuencia, sino que la gestión del riesgo puede ser de forma general y lo podemos ver desde el aspecto positivo y desde el aspecto negativo. ¿Qué quiere decir? Que en todas partes, incluso hasta en las oficinas, donde decimos que el riesgo es mucho más bajo, en todas partes de la empresa vamos a asumir riesgos, pero los debemos de asumir de forma adecuada y de forma responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que hemos de tener en cuenta para asumir el riesgo de forma positiva es tener buena disciplina y tener buena disposición para hacer un trabajo adecuado. Pero también cuando hablamos del riesgo, desde seguridad y salud en el trabajo, debemos de ir a unos controles, que estos controles van desde, digámoslo así, unos lineamientos administrativos que me habla desde la matriz de peligros, desde unos permisos de trabajo, desde unas ATS, unos AROS o unas ARP como tal o como lo queramos llamar. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, digámoslo así, es de cuando no administramos bien el riesgo. Acá tenemos un ejemplo de una persona que ingresa, digámoslo así, a una parte donde hay fluido eléctrico. Esa persona es de servicios generales, pero no tiene en su cabeza que es peligroso porque no encuentra allí cables eléctricos que le puedan generar una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque esa persona no cree, digámoslo así, en el trabajo que está haciendo que puede tener una descarga eléctrica por un arco eléctrico que genere la subestación, pero también por desconocimiento, porque nadie, absolutamente nadie lo ha capacitado ni le ha generado, digámoslo así, como una inducción de en qué sitios puede trabajar y en qué sitios no puede trabajar. Pero también, perdón, pero también desde la gestión del riesgo podemos ver y entender que si el sitio no está señalizado y no está demarcado, no solo para el personal que está autorizado para ingresar allá, sino para el personal externo que no conoce los sitios de trabajo, digámoslo así como generar aquellas señalizaciones de prohibiciones donde el trabajador cuando vea esa señal, lo primero que diga es no puedo ingresar allá y si voy a ingresar pues tiene que ser autorizado por alguien. Este es un pequeño ejemplo de lo que nos pasa a diario en algunas áreas de la empresa y de algunos trabajadores que no conocen, digámoslo así, como los sitios de trabajo y que como no están señalizados y demarcados o como no tienen un control adecuado, estas personas ingresan y posteriormente ya tienen digámoslo así, un peligro bastante potencial de que les pueda ocasionar un evento. No quiere decir que les va a ocasionar, pero que sí les puede ocasionar un evento. Muy bien. Como lo decíamos ahorita, verifiquemos la matriz de peligros, la documentación, los procedimientos hay que seguirlos paso a paso, hay que mirar las condiciones de peligro, digámoslo así, desde la condición de peligro mayor a la condición de peligro menor. Hay que conocer todos los sitios de trabajo de tareas de alto riesgo, digámoslo así, como inventariadas en un documento. Y obviamente hay que priorizar. Si el trabajo no se puede hacer porque el peligro es bastante inminente, no lo hagamos. Ningún trabajo es más importante que la vida de una persona. Y eso ya lo hemos, digámoslo así, ya lo hemos evidenciado en todos los procesos que hemos trabajado. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo de un proyecto de construcción. En un proyecto de construcción donde durante la ejecución de un edificio para vivienda, muere una, dos, tres personas. Ese proyecto se entrega y obviamente las dos o tres personas que murieron pasan a la historia y nunca fueron recuperadas porque obviamente el ser humano
no, no, valga la redundancia, no es recuperable. Pero si ese edificio, digámoslo así, hay un sismo, ese edificio cae, ese mismo edificio que cayó lo pueden volver a reconstruir y pueden hacerle mejoras. Pero las personas que allí quedaron, digámoslo así, que murieron, quedaron para la historia. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que ningún proceso, perdón, ningún proceso productivo es más importante que una persona. Listo. Cuando hablamos de priorizar y gestionar, pues tenemos aquí algunos elementos como qué cantidad de personas pueden hacer ese trabajo. Ahorita estábamos hablando de espacios confinados, pero hay que tener en cuenta dos cosas en espacios confinados. Una es espacio confinado, pero la otra es confinamiento. Voy a hacer un caso puntual. El metro no es un espacio confinado. El metro es digámoslo así, es un elemento que por su defecto, cuando él está, digámoslo así, en, en conducción, él tiene que tener todas sus puertas cerradas. Pero en ciertas horas del día está colapsado. ¿Qué quiere decir? Que está en confinamiento porque está, digámoslo así, repleto, lleno de personas que en su momento necesitan ir a su trabajo. Pero es un espacio confinado, no. Pero también miremos el número de puestos que puede haber en un sitio como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces, y voy a poner el caso puntual de una brecha, en una brecha pueden haber 10 personas al interior de la brecha, pero solamente se necesitan 3 para instalar la tubería. ¿Hay un confinamiento? Sí, porque si en su defecto, digámoslo así, se requiere una evacuación, no todos van a evacuar al mismo tiempo y no todos van a tener, digámoslo así, como esa posibilidad de salir de allá. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema del número de puestos cuando yo voy a estar en un sitio que es bastante peligroso. La interferencia de tareas, digámoslo así como las actividades simultáneas. Me meto otra vez con el tema de excavación, que este tema es bastante complejo, pero a veces no le ponemos, digámoslo así, como la importancia que es. Estamos en una vía y hay actividades simultáneas que no podemos controlar. Por ejemplo, eh, el flujo vehicular. El flujo vehicular no lo podemos controlar porque en su defecto debemos de tener una vía que transiten los vehículos de un lado para otro y nosotros poder hacer el trabajo. Pero ¿por qué hablamos de actividades simultáneas? Porque como no lo podemos controlar, a un vehículo de esos se le pueden ir los frenos y ocasionar un accidente en la brecha. Pero en su defecto también podemos tener en cuenta de que esos vehículos pueden ser hasta de carga pesada y esos mismos vehículos me pueden ayudar por la vibración y el peso a que colapse. Que también tenemos personal directo, contratista temporal o en misión. Debemos de conocer todo, digámoslo así, todo ese tipo de personas porque en su defecto hay algunos que tienen un sentido de pertenencia, otros no les interesa mucho el tema de seguridad. Y posteriormente la existencia de los controles que viene a través de la matriz de peligros, los controles existentes en el fuente, en medio de la persona, y todos esos controles existentes deben de existir en el sitio de trabajo en el momento en que yo vaya a realizar la actividad. ¿Listo? Bueno, dentro de los controles existentes que ahorita estábamos hablando del permiso, el permiso es como un ciclo PHVA, como todo trabajo, primero se hace una planeación, después en una coordinación quiénes son los que van a realizar el trabajo, después de realizar el trabajo quiénes son los que los van a ejecutar. Cuando hablamos de un proceso de auditoría, ese proceso de auditoría está enmarcado en que el que autorizó, los coordinadores que autorizaron eso van periódicamente y que cuando se termine el trabajo se hace el cierre. El cierre se hace una evaluación para mirar quién tuvo algún evento o en su defecto si algún equipo o alguna herramienta tuvo daño
y reportarla. Bueno, estos permisos de trabajo, como tal, lo hablábamos ahorita, o listas de chequeo, son documentos legales, son una herramienta, para mi concepto, es la mejor herramienta de control que hay o de gestión operativa. Si la sabemos utilizar, es la mejor opción para las tareas de alto riesgo y obviamente las utilizamos para generar el mayor control posible en el sitio de trabajo. Muy bien. Finalizando, si nosotros acatamos bien todas las medidas de control para todas estas tareas de alto riesgo que nos encontramos en la empresa, no voy a decir que es imposible, pero sí va a ser muy difícil que pase un evento. Este era, digámoslo así, como la pequeña información que se les quería suministrar como tal en este pequeño espacio de las tareas de alto riesgo. Yo sé que ustedes como tal ya han tenido mucha formación en campos de entrenamiento, pero es un pequeño recorderis para que vamos actualizándonos con relación a que estas actividades no las podemos pasar por alto. Muchas gracias a ustedes. Luna, ¿alguien de pronto tiene alguna pregunta o así por el estilo para responder? Carlos, gracias a ti. Sí, por acá tenemos ya algunas preguntas. Vamos a ir leyéndolas para dar pues como respuesta en este ratico que nos queda. Por acá nos preguntan, ¿trabajos eléctricos es igual a trabajos en caliente? No. Eh, Voy a contextualizar. Para poder hacer trabajos en caliente se requieren energía. Para poder hacer trabajos en altura, trabajo en espacios confinados, el 90% de las actividades se requiere trabajo en alturas. Muchas veces cuando yo doy formación yo les digo que trabajo en alturas y espacios confinados son hermanitos y siempre van de la mano. Y que, digámoslo así, trabajo en caliente con energías peligrosas, pues que son eléctricas, o con el tema de riesgo eléctrico van de la mano, pero no son iguales. No son iguales una con otra. Porque trabajo en caliente lo que genera es, digámoslo así, una chispa o un calor. Electricidad también va a generar chispa o calor, pero electricidad lo que va a generar es una descarga eléctrica. Perfecto, Carlos. Por acá también nos preguntan, ¿el metro se vuelve un espacio confinado? No. Como les puse el ejemplo ahorita, digámoslo así, los que hemos tenido la posibilidad o pues la gran mayoría, que hemos montado en metro tipo 5 o 6 de la mañana, que es, digámoslo así, como colapsado, eso se llama confinamiento. Lo que muchas veces llamamos confinamiento a lo que estamos tratando de ingresar en ese espacio, pero que ya no cabe más. Pero un espacio confinado no, porque no cumple la primera característica, no está diseñado para la ocupación continua de una persona. Y una persona si quiere quedarse todo el día en el metro, de un lado para otro, lo puede hacer. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, estaba por acá revisando si teníamos más preguntas. No tenemos más preguntas y tenemos por acá un mensaje de agradecimiento. Nos dan las gracias por la información en estos temas. Nos dicen que son súper importantes para aplicarlos en el ámbito laboral y en nuestra vida diaria. Carlos, a ti nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Muchas gracias por tu valioso conocimiento. Te puedes despedir de nuestros participantes. Listo, muchas gracias a todos. Me despido con dos pequeños mensajes que siempre trato de impartir a todos. El primer mensaje es: yo sé lo que sé y sé lo que no sé. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a ponerlo en tema de trabajo en caliente. Si usted como persona no sabe de soldadura, no sabe manipular un equipo de pulidora, no lo haga. Levante la mano para que le enseñen. ¿Por qué? Porque este mensaje, yo sé lo que sé hacer unas cosas, pero no sé hacer otras.
pero también puedo aprender, pero no se vaya de valiente a decir que sabe sin saber. Y la segunda es muy fácil para el que lo sabe hacer. Entonces, ¿por qué esta segunda es muy fácil para el que lo sabe hacer? Porque muchos de la empresa dicen, a poner un caso puntual de la vida cotidiana, no, manejar moto es muy fácil, manejar carro es muy fácil. Y la otra persona que no sabe dice, no, pero para mí es muy difícil, porque es que ni siquiera sé manejar. Entonces, ese pequeño mensaje de es muy fácil para el que lo sabe hacer, eh, ¿a qué traigo a colación esto? Voy a poner el caso de trabajo en alturas. Muchas personas que hacen un curso de trabajo en alturas en un campo de entrenamiento ya son expertos en trabajar en alturas, pero cuando llegan a la realidad y la empresa les dice, venga, es que usted se tiene que montar a esta torre de energía de 40 metros de altura. Y la persona ya empieza a tener aquel cosquilleo porque ya la altura de un campo de entrenamiento es de 4, 5, 6 metros y tienes un entrenador que todo el tiempo te está vigilando para que no te pase algo, pero ya cuando te encuentras en el sitio de trabajo, ya no te van a vigilar, sino que ya sabes. Entonces, cuando digo que es muy fácil para el que lo sabe hacer, es que guíe a esa persona que no sabe para que le enseñe. Y eso nos ayuda mucho, culturizando y evitar que pase un evento. Señores, de antemano muchas gracias nuevamente por la atención. Les deseo un feliz día y feliz inicio de semana. Muchas gracias nuevamente para todos. Carlos, igualmente para ti, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas de parte de ARL. Queremos agradecerles por aceptar la invitación a este espacio de formación. Les he estado compartiendo el código QR para que puedan diligenciar la asistencia a quienes de pronto no lo han podido realizar por el enlace. Diligencien el código o escaneen el código, mejor dicho, para que puedan diligenciar la asistencia. Recuerden que con esta información generamos su constancia de participación, por eso es sumamente importante. Asimismo, en PIR les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a las memorias formativas y a la grabación, que recuerden va a estar disponible por 90 días. Como sugerencia, ingresen por una ventana incógnita para que no les vaya a solicitar correo electrónico, sino que los deje ingresar de manera directa. También les dejo la ruta o el paso a paso para que generen la constancia de participación. 4 días hábiles posteriores finalizado este evento, ingresando a la página principal de ARL Sura con el usuario administrador. Si tenemos personas independientes conectadas que no tienen acceso a la plataforma, ustedes van a solicitar su constancia al siguiente correo electrónico que les dejo copiado en PIR, indicándonos sus datos y los datos de la formación para poderla generar. Los invito también a que visiten nuestra página web. Está en permanente actualización en temas que le pueden interesar a ustedes y a su compañía. Descarguen nuestras cartillas de educación para el cuidado. Contamos con todo un cronograma de formación disponible para ustedes para que puedan acceder a estos espacios. No siendo más, me despido de todos ustedes, deseándoles un feliz día, una feliz jornada laboral, que nos vamos a ver en una próxima ocasión y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.